Bienvenido a Café para Emprendedores, conversaciones que inspiran y transforman. Hoy tenemos como invitado especial a mi viejo amigo Félix García. Él es un experto en finanzas y lleva más de 20 años con experiencia en el área de contabilidad. Trabaja a un amplio grupo de empresas ofreciendo sus servicios. Y hoy vamos a estar hablando sobre temas de finanzas, mezcla de nuestras finanzas personales con finanzas de la empresa o de nuestros proyectos, el manejo de la tarjeta de crédito y otros temas que creo que van a aportar valor a todo lo que estamos en cualquier ámbito del emprendimiento o a cualquier nivel. Félix, bienvenido. Bien, Freddy, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantadísimo de estar aquí con las personas que nos escuchen, compartiendo contigo que eres un excelente y gran ser humano. Espero que hoy podamos ofrecerle a las personas información de primera mano que les permita conducirse en sus negocios de una manera ideal y que le permita lograr objetivos, que creo que es el principal logro que debería de tener un emprendedor. Es así, Félix. Hace años me tocó compartir con un amigo. Nosotros salíamos a hacer diversos proyectos de conferencias a diversos lugares. Y un día él se sentó conmigo y me dijo: Freddy, yo estudié un poquito de contabilidad y quiero darte un consejo. Me dijo: es muy peligroso cuando tú mezclas tus finanzas personales con las finanzas del emprendimiento o del proyecto que tú tienes. Cuando mi estimado amigo me dijo eso en esa ocasión, usted sabrá que yo no le hice mucho caso. Yo seguí en esa mezcla, pero a la larga eso me causó obviamente una situación en mis finanzas, que luego con los años le agradecí porque pude darme cuenta que él estaba en lo cierto. ¿Qué podemos hacer los que estamos en cualquier proyecto con ese tema que es tan puntual? Nuestras finanzas personales y las finanzas de un proyecto que estamos llevando a cabo. Bien, Freddy, fíjate, quizás ese es uno de los puntos más difíciles de sobrepasar. Al momento de iniciar un emprendimiento sucede que ya tú eres una persona física con vida que está en proceso. Por consiguiente, seguro vas a tener muchísimos productos financieros. Tú vas a tener cuentas de ahorro, quizás cuentas corrientes, tú vas a tener tarjetas, débitos o créditos. Inicias tu emprendimiento y entonces hay una necesidad de recursos. El primer obstáculo que enfrentamos los emprendedores es ese flujo de dinero constante que se necesita día por día para solventar gastos. Entonces, no es tan simple. Yo entiendo cuando las personas de manera, a veces a veces por ignorancia, pero a veces no por ignorancia, tienen que verse en la obligación de mezclar finanzas. Y entiendo que es un error y a la vez comprendo que es complicado. Entonces, lo primero que debe de hacer un emprendedor es buscar la formalidad de su negocio. Y la formalidad implica no solamente separar jurídicamente al ente como ser humano del ente como empresa. Las empresas, los emprendimientos tienen personalidad jurídica. Esto significa que tú eres una persona física y tu negocio entonces va a ser una persona diferente a ti. Por consiguiente va a tener obligaciones que no deberían de ser mezcladas con la tuya porque esa confusión te va a traer situaciones administrativas, financieras y inevitablemente fiscales, que son las más peligrosas desde mi punto de vista. Lo primero que entiendo que debes hacer es crear cuentas bancarias para tu emprendimiento. Crea las cuentas, busca cuentas especiales. Hay muchas cuentas que son más económicas. Vete a instituciones financieras que te ofrezcan mejores oportunidades. Sin hablar de que al transcurrir el tiempo vas a tener la oportunidad de recurrir a quizás financiamientos, a tener otros tipos de productos financieros que te van a permitir continuar con las ideas. Separa la tarjeta de crédito también, Freddy, y por supuesto, la mayor parte del tiempo, yo diría que siempre, ¿no? Pero si es muy complicado, trata de casi siempre mantener el dinero tuyo y el dinero de la empresa separado, que tu dinero no vaya al de la empresa o que el dinero de la empresa no vaya a tus cuentas. Eso es súper importante. No hagas pago
con tu tarjeta de crédito de facturas de la empresa o viceversa. Comprendo la dificultad de esto, comprendo que es así, pero es necesario si tú quieres triunfar en un emprendimiento cualquiera. Hay que hacer una separación. Inevitablemente. Hay algo que siempre se recomienda cuando se está en un proyecto que ya está generando ingresos y es colocarse un salario de lo que está produciendo el proyecto. ¿Es eso factible que ya cuando el emprendimiento está generando cierto nivel de ingreso, que el que lleva ese proyecto tenga un salario para él, para poder entonces tener más facilidad a la hora de evaluar lo que son sus finanzas personales y la del negocio? Sí, por supuesto, Freddy. Fíjate qué pasa con nosotros los emprendedores. En casi todos, nosotros tenemos que trabajar. Son 44 horas a la semana que manda el código de trabajo. Yo no creo que ningún emprendedor lo logra. Es difícil. Es difícil. Luego tú eres quizás un profesional en tu área, un gerente, un arquitecto, un ingeniero, un doctor, y tu salario, a pesar de que debería tener un monto que está en el mercado, los salarios están cotizados en el mercado, tú no vas a lograr conseguir ese salario en un emprendimiento iniciando. Tú vas a tener que calcular un salario que más o menos apoya el emprendimiento, pero tú vas a trabajar seguramente 5 o 6 veces más. Eso es inevitable. Entonces, yo te recomiendo que hagas una lista de gastos fijos, de costos, si tu negocio tiene que ver con venta de productos, y que de acuerdo a tu plan, tienes que hacer un plan inmediatamente, a tu plan de venta, tú vas a ver más o menos lo que te queda y colócate un salario para que tú puedas con ese salario ir solventándote la vida, porque tienes que vivir, tienes que comer, tienes que tener ocio. Entonces es necesario. Es prudente que te coloques un salario casi de inmediato, si tu negocio te lo permite, por supuesto. Hay algo aquí importante, porque tú hablas de plan de ventas, flujo de efectivo, separar finanzas, pero hay algo aquí que yo quisiera que abordemos y es la parte de las tarjetas de crédito. Obviamente cuando nosotros se nos facilita esta herramienta, para nosotros es un respiro porque podemos financiar una parte de la operación y tener unos días. Ahora, ¿cuál es el peligro de no darle un uso correcto a estas herramientas que el banco nos otorga? Bien, Freddy, me pareciera como que me estás hablando de tu propia experiencia. Claro, claro. Mira, ¿qué pasa con las tarjetas? Las tarjetas son uno de los productos más caros financieramente que nosotros podemos usar. Entonces, un descuido en el régimen de pago te va a costar, o sea, ese dinero te va a salir muy caro. El dinero tiene un costo, tiene un valor. Y cuando tú le pagas al banco, tú le devuelves una parte por el uso del dinero. Entonces, tarjeta de crédito es uno de los productos más caros que hay. Yo no los recomiendo. De hecho, cuando alguien lo usa como medio de pago recurrente, yo le recomiendo no hacerlo. Comprendo lo que ofrece y comprendo que te otorga, creo que como 30 días para tu pagar, quizás un poquito más, creo que después de eso hay unos días. Sin embargo, si no lo usamos de la manera correcta, si no lo usamos adecuadamente, este producto se puede convertir en un problema complicado para la empresa. Exacto. Hay otro peligro, Félix, que yo siempre veo, y es el no revisar la salud financiera de nuestros negocios. Por ejemplo, saber lo que me cuesta un producto, colocarle el precio que me deje un margen de ganancia, que tenga rentabilidad, pero luego ver la evolución de ese producto o ese servicio que ofrezco, ver cómo van los números. ¿Qué tan importante es tener claridad en los números, lo que compro, en cuánto lo vendo, lo que me entra, lo que gasto? Déjame decirte algo, Freddy. El negocio es día a día. O sea, tú debes de medir qué está pasando cada día. Por consiguiente, existen una cantidad de controles importantísimos. Yo diría que mi primer control en un negocio de compra-venta tiene que ser mi cuadre del día. Y allí tú vas a controlar varios aspectos de tus finanzas
de tu negocio. Y por supuesto, ahí va a tener el tema, lo que tiene que ver con el costo y el beneficio de la empresa. Un empleado pudiera darte un descuento no autorizado en una factura, en un documento de venta, y quizás no lo vas a notar si no revisas el cuadre. Tú lo vas a ver reflejado en tu estado de resultado, que es donde toda tu ganancia y tu pérdida, quizás una vez al mes. Pero después de un mes que un producto esté rotando, como que ya hay poca oportunidad de resolver una situación. Sin embargo, si lo ves diario, en las ocasiones que me ha tocado administrar compañías, yo hago mis revisiones diarias. Yo reviso mi producto, cantidad de productos salidos por su precio de venta, y ahí mismo en un reporte, bueno, he tenido el privilegio de tener software para que lo hagan, he podido ver qué me costó y tener un margen. Como generalmente sabemos el margen estimado, podemos medir qué pasó y si es necesario entonces buscar a detalle qué ha pasado con el producto. Pero yo recomiendo que las empresas que venden productos midan diariamente su actividad. Pero para lograr esto, entonces hay que tener un sistema. Es prudente, Freddy. Si tú supieras que en lo largo de mi trayectoria trabajando, yo he sido un acompañante y generalmente de emprendedores, porque como que he trabajado con empresas más grandes, pero me emociona más trabajar con personas que están luchando, porque yo soy un luchador. Y me he dado cuenta que muchas personas les funciona la macota, Freddy, increíblemente, lo logran. Yo lo veo difícil, sin embargo lo hacen. Ahora, en este momento, 2026, yo creo que no pueda tener un software de contabilidad y de administración como apoyo, pudiera estar perdiendo dinero sin ni siquiera darse cuenta. Eso de perder dinero es algo que pasa y a veces uno, en el emprendimiento, el emprendedor que está pujando las ventas, cerrando contratos o ventas, trabajando en la calle, encargado a veces de las operaciones, puede ser que eso pase de manera desapercibida, porque hay tanto movimiento y tantos frentes con los cuales lidiar que nos pueden llevar a nosotros perder de vista lo más importante, que no es que salga el dinero, sino lo que podemos retener para seguir reinvirtiendo. Entonces, ahí yo quiero tocar la parte de la importancia de tener un equipo que también nos ayude donde podamos delegar las finanzas, aunque sea de manera subcontratado. Claro. ¿Qué tú nos puedes decir con eso? Bien, tú sabes, Freddy, que somos todólogos, inevitablemente. Sí. Asumimos la posición de venta. Cuando estamos emprendiendo, me refiero al emprendedor. No, estamos hablando del emprendedor. Exacto, Estamos centrados en el emprendedor. El emprendedor, el que está avanzando desde cero. Tenemos que, no es porque queremos, es que es así. Tenemos que asumir la posición del vendedor. Exacto. Y casi del recesionista. Exacto. Y de inmediato del tenemos que abre la puerta. Y tenemos que irnos al proyecto si realizamos proyectos. Tenemos que trabajar las operaciones, revisar el taller si tenemos alguna situación mecánica o, bueno, toda esa situación, ¿no? Y al final del día, como quieras, tienes que ver que el dinero se llevó al banco y tienes que revisar cada cosa. Entonces, yo te voy a explicar algo que alguien me dijo. Tú tienes que tener un abogado, amigo. Exacto. Tienes que tener un abogado, amigo. Un abogado ese es tu contable. perfil. Y decirle, mira, estamos comenzando. Se parece a tu perfil, sí, ¿verdad? Sí, estamos comenzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos comenzando. Yo necesito que tú me ayudes. Yo te puedo pagar, pero llévame cómodo. Fred. Y mientras cuando la empresa crece, ambos vamos a crecer. Así es, Freddy. Es importantísimo que los emprendedores tengan a un conocido en el área de contabilidad. Y, Freddy, por favor, que tenga especialidad fiscal. Señores, sabemos que habemos muchos profesionales de muchas áreas, pero la experiencia tiene una importancia grandísima, Freddy. No te imaginas lo que es tú darle tu dinero, porque aunque el contador no lo cuenta, no lo tiene en la mano, cada documento es dinero, Freddy. Claro. Cada vez que él deja de poner una factura, está restándole dinero al negocio. Exacto. Cada vez que él pone un ITEVIS que no es, está poniendo al negocio a pagar un dinero. Y todo eso es importante. Entonces, yo les recomiendo a todos los emprendedores que nos escuchan que se hagan acompañar de por lo menos un profesional de la contabilidad que tenga un criterio impositivo que a un nivel medio o alto. Cuando una persona está comenzando, comete muchos errores, Freddy. Sí, eso es indiscutible. No, todos. Todos lo hemos hecho. Yo siempre digo que en la vida y también en los proyectos que llevamos a cabo, es prueba y error. Por supuesto.
Es prueba y error. Por supuesto. Y uno tiene que entender, yo puedo ser como emprendedor y usted también muy bueno en la venta, muy bueno en administración, pero hay un área donde definitivamente nosotros necesitamos acompañamiento. Claro que sí. Entonces, esa es una. Lo otro es que mientras nosotros podamos o vamos creciendo y podemos ir delegando en expertos, eso nos ayuda a nosotros a dedicarnos y ser más productivos. Sí. Hay un punto importante, Félix, que no podemos dejar de tocar y es la importancia de construir. Yo sé que esto no es tan fácil, pero construir, aunque sea poco a poco, ese fondo de emergencia para cualquier contingencia que haya en la empresa, el emprendedor o el que ya está al nivel de que la empresa ha avanzado, ya es un empresario, no tenga que salir corriendo a buscar financiamiento, sino que eso pueda convertirse como en un colchón, como suelen decir los financistas. Tú sabes, Freddy, que muchas personas nos excusamos en este punto. Vemos eso como algo imposible. Y eso es tan sencillo como tú comenzar a recortar gastos innecesarios. Y en vez de incurrir, en vez de erogar dinero para un gasto que no es tan importante en el momento, que tú lo reserves. Y recuerden que el fondo tuyo, personal, no debe ser el fondo de la compañía. En el caso de que tú tengas que por alguna razón facilitarle dinero a la empresa de manera personal, yo recomiendo que lo haga como préstamo, que lo registre como una cuenta que está pendiente con un accionista. De hecho, la administración fiscal pudiera interesarse, saber de dónde vino el dinero y tener un papelito por ahí, no voy a decir un contrato de lo ideal, pero pudiera ser un recibo por lo menos de ingreso, donde se haga constar de dónde viene el dinero. Entonces los fondos son importantes, los fondos de reserva, ese fondo de contingencia que se tiene, no solo para el negocio, sino para ti como persona. Yo tengo un pequeño fondo personal, Freddy. En el negocio no siempre, pero a veces tengo que inevitablemente incurrir para cubrir nómina, siempre me pasa, tengo que aportar algo. Ahora, inmediatamente la empresa cobra facturas que estén pendientes de cobro, yo reembolso el dinero. Sin embargo, el que el dinero haya entrado a la cuenta de la empresa puede verse como que es un ingreso no declarado. Recuerda que cuando tú vendes, si tú vendes 100 pesos, tú debes de recibir 100 pesos. Imagínate que tú le prestaste 5. En tu cuenta van a haber 205. Pero tú realmente no vendiste 100. La administración tributaria pudiera decirte, los 5 pesos, ¿de qué son? Entonces, si no tienes un modo fehaciente de demostrar que como accionista prestaste los 5 pesos o que lo recibiste del banco o de un tercero, entonces pudieras tener una situación allí fiscal. Entonces, hay que tratar en la medida de lo posible un fondo tuyo personal para tus emergencias personales y que el negocio tenga un fondo también como tal. Y no tiene que ser algo del otro mundo, Freddy. No tiene que ser algo grandioso. De repente, tu gasto fijo son 100,000 pesos. Acércate a esa cantidad de manera tal que tú puedas, si en un mes te va mal, tener el gasto cubierto. Exactamente. Si puedes seguirlo incrementando, pues felicidades. Aunque yo ya después que tú puedas cubrir 1 o 2 meses de gasto fijo, yo recomiendo reinvertir. Exacto. Que es lo ideal. Generalmente yo sé que nosotros, la mayoría, nos lanzamos al día a día. Pero eso es importantísimo, Freddy. Yo lo recomiendo sobremanera, tener un fondo de contingencia. ¿Qué tan importante, Félix, es tener asesorías fiscales o asesorías con un experto en finanzas a la hora de iniciar un proyecto? Bueno, si te fijas, Freddy, ahora mismo, en este momento, la tecnología ha provocado que de alguna forma todos tengamos que entrar en ella. Es inevitable. Para el próximo 15 de noviembre, todas las personas que tengan o hagan negocios comerciales van a tener que tener implementada la facturación electrónica. Entonces, yo sé que hay un grupo importante de personas que trabajan físicamente. Entonces, hay programas que la Administración Tributaria, la DGI, para que se entienda más fácil, le facilita a ese tipo de personas, como es el régimen simplificado de tributación, el famoso RCT. Pero eso tiene un límite. Cuando tú llegues al umbral de ese límite, creo que ahora ha incrementado como a unos 15 millones, entonces tú vas a tener que obligatoriamente cambiar. Y quizá tú puedas hacerlo mientras tú estés dentro de ese umbral, pero después de ahí tú vas a tener que ser un experto en impuestos.
porque tú vas a tener figuras impositivas como el ITEVIS, como qué hago con la propina legal, qué hago con el selectivo al consumo, como los registros, etcétera. Y los formularios de la DGI tienen a veces 10, 15 columnas que tú debes de rellenar con las facturas. Entonces, tener asesoría fiscal buena, un excelente asesor fiscal es importantísimo para que tú puedas triunfar en un emprendimiento. No veo forma de triunfar, Freddy, porque aunque te las sepas todas administrativamente, entonces vas a tener el bache fiscal. Y tú puedes ser recurrido por cualquiera de las instituciones gubernamentales actuales. Tú puedes ser recurrido por la DGI, pero también te puedes recurrir la TCS. La tesorería te puede auditar qué tú estás haciendo con tus nóminas. O te puede venir el Ministerio de Trabajo, un inspector. Tan simple como dejar de llenar una planilla se convierte en una multa. Y tenemos que cuidarnos. Cualquier multa, recargo o pago extra en cuotas que tengamos que hacer por una mala asesoría es una pérdida directa al negocio porque no es deducible. Exacto. Entonces, es importantísimo, Freddy. No, no, muy bien. Félix, pasando al tema del emprendimiento. Yo te conozco hace unos años y hemos venido como de la mano. Tú nos has dado una mano importante en la empresa, en los proyectos que llevamos. Pero hace ya más de una década viviste una situación que te llevó a emprender. Sí. Y siempre hay un texto bíblico que suelo mencionar que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ese ayudan a bien, uno nunca lo ve en el momento en que está atravesando el momento complicado. Leí en una ocasión a un autor que escribió, Max Lucado se llama en su libro, hizo una metáfora del café, donde él decía que nadie dice que el café está sabroso cuando está plantado. Ciertamente. Entonces, primero tiene que pasar por el proceso de plantación, luego el que lo cosecha, luego lo muelen, luego pasa por el proceso industrial y luego entonces tú lo cuelas y dices qué sabroso está este café. Ahora, decimos que sabroso está en el tiempo donde nos lo tomamos, pero eso viene con un proceso. Y eso suele pasar en nuestras vidas. Atravesamos procesos que luego llega un momento donde decimos, eso tuvo sentido, pero ahora lo veo. ¿Qué te llevó a emprender tu propia empresa de contabilidad? Sí. Bueno, Freddy, tú me conoces bien. Son muchos años ya compartiendo vivencias de muchísimos tipos. Entonces, hace un tiempo yo estuve como administrador de una empresa. Y creo que duré como 6 años, quizás 7 años en ese proceso. La empresa, recuerdo las cifras como ahora, cuando me la entregaron vendía 36 millones de pesos. Yo la dejé vendiendo 85 a mi salida, más o menos. Era lo presupuestado y era el ritmo que llevábamos. No recuerdo si lo llegamos a completar porque hace ya mucho tiempo. Entonces, Freddy, obvio que cuando tú administras una compañía, tú tienes la responsabilidad de muchísimas cosas y no siempre tú vas a actuar tan estrictamente. Pero en ese lugar yo no retiraba dinero de cuentas, sí depositaba, porque yo depositaba el dinero diario, pero no lo hacía yo, lo hacía mi mensajero. Mi departamento de contabilidad era que recibía dinero y ahora yo sí verificaba todo diario. Y lo posteaba, postear es firmar, lo firmaba como revisado. Y entonces ocurrió una situación, esa empresa pertenecía a un grupo, había una situación, yo primero fui auditor de la empresa, yo encontré una situación, hubo un cambio de accionistas y yo me incliné por las personas a las que yo conocía, que es claro, Freddy, porque siempre nos vamos a ir con las personas que no son familiares. Entonces, en su momento, esas personas parece que deseaban su empresa y no lo manejaron de la manera correcta. Ellos dijeron que yo había cometido un dolo allí, que yo había hecho algo incorrecto. Y mira que me duele tanto que creo que hasta me sonrojé ahora mismo. Y nada, Freddy, ¿qué te digo?
salí de allí, yo sé que no hice nada malo, nunca me arrepentí, no demandé, Freddy. Yo tenía personas diciéndome, demanda eso, que eso está mal, tú no hiciste, etcétera. Y me quedaban una semana para vencerse el plazo en el que yo podía demandar que me pagaran prestaciones y dinero que se me quedó debiendo, ¿no? Recuerdo que lo hice casi por obligación porque me comuniqué de manera muchísimas veces, no sé cuántas veces lo hice, pidiéndole que habláramos, que eso no era así, que por qué estaba pasando esto, etcétera, etcétera. Porque los quería. Sentía amor por esas personas, Freddy. Es increíble. Pues nada, Freddy, el tema de la demanda y eso es una historia. Lo que pasó entonces, para que poder caer en el punto, es que yo viví una situación crítica, porque imagínate, yo era mi único trabajo. Yo mantenía a mi familia de allí. Recuerdo que cuando hablamos de esa ocasión, tú tenías un salario importante Sí, en esa empresa, exacto. pero estabas pagando tu apartamento, Sí, tenías el compromiso de tu familia. deudas por todas partes. O sea, es como que ahora tú estás parado frente a un mar rojo con un ejército atrás y no tienes salida. Sí, Freddy, porque es así. Si tú te montas en una canoa, tú sabes que tú vas a llegar hasta cierto punto del mar, pero si tú tienes un yate, tú vas más allá. Y yo quizás iba a un nivel y estaba más profundo en cuanto a obligaciones de pago, en cuanto a colegios, etcétera. Es lo que hacemos normalmente. Según crecemos, van creciendo nuestro estilo de vida, crece nuestra comodidad, etcétera. Entonces, y crecen los gastos. Y todo, por supuesto, todo eso es gasto. La vida es gasto. Exacto. Entonces, Freddy, en ese punto, de pronto me veo sin nada. Es como que la tormenta llegó, yo ni siquiera lo sabía. O sea, los abogados que hablaron conmigo eran mis amigos. Y digo eran porque yo definitivamente los eliminé de mi círculo en ese momento. Personas con las que compartían conmigo hasta en su oficina. Y yo le dije, pero ¿por qué tú haces esto? Tú puedes hablar conmigo, tú me pudiste llamar y yo te explico todo, yo te muestro todo, no pasa nada. Pues nada, Freddy, el caso es que me vi en una situación complicada. No tenía a veces... Mira, te voy a contar. Una noche yo cruzaba la ciudad y en el elevado de la Kennedy se me ponchó el carro. Kennedy o Tiradentes, Avenida Tiradentes. Empezando a subir por suerte. Se poncha una goma, no tengo respuesta, ni tengo dinero. 10 y algo de la noche. Piensa esa situación, Freddy. Muy profunda. Yo empujé el carro, mi mujer estaba en el carro, yo maneja, yo la empujé, nos metimos a la San Martín, ahí habían gomero y cosas, por ahí alguien me dijo y fui. Y yo tenía un miedo horrible, Freddy. Y el Señor me reparó el neumático, gracias a Dios que se pudo, sin yo darle dinero. Pues yo le dije, no tengo nada que darte. Mañana yo vengo. Pero yo no tenía dinero para darle mañana tampoco. Di mi palabra sin saber si le iba a poder cumplir. Y así habían situaciones. Mi suegra o mi mamá no daba de comer, no daba, qué sé yo, un víver, un arroz, una cosa. Y viví 6, 7 meses así, Freddy. Y recuerdo que me llegaban las oportunidades de empleo por, no voy a decir decenas, vamos a decir varias. Me llegaban 2 o 3 oportunidades de trabajo mensuales. Una vecina mía que me llevó, me dijo, toma, el puesto es tuyo. Está, creo que era en una de las aseguradoras. Seguro iba a tener un salario bueno. Y le dije que no. Le dije, en este momento yo voy a hacer otra cosa. Recuerdo que ella me preguntó, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo voy a asesorar empresas. Inicié, Freddy. Pasé trabajo, mucho trabajo por muchos años. Pero aquí estamos. Gracias a Dios, hoy tenemos una compañía que funciona. Tenemos 4 personas laborando con nosotros, contadoras todas. Estamos afiliados a un software de manufactura dominicana, quizá el mejor del país. No voy a decir el nombre porque no me han pagado cuña. Pero te digo, Freddy, que emprender es bonito, es sufrido. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que escuché de una persona, que eres tú. Hace unos días tú subiste un estado. Yo no te lo he comentado esto. Esto es primicia. Tú dijiste algo, Freddy. El emprendimiento y el servicio van de la mano. Y no pudiste decir una verdad mayor. Señores, el que crea que va a hacer un emprendimiento para colocar algo y acostarse a dormir a que pase, no lo va a lograr. Tiene que hacerlo, tiene que accionar. Y una de las mejores formas de tú hacer que un emprendimiento funcione es a través del servicio. Cuando te integras a tu producto, a tu marca, a tu servicio, cuando vives el proceso, cuando te encariñas con la gente, cuando tienes lo que necesita. Y
te voy a decir, Freddy, ahí, importantísimo, que tú tienes que, cuando emprendes, convertirte en un líder. Y el líder, uno de sus pilares es el servicio. Bueno, está que tienes que ser tu palabra, está otras cosas, no, tú lo puedes tomar personal, etcétera. Pero ser servicio a tus semejantes, a tu personal, a tus clientes, a tus proveedores, es una de las cosas más importantes. Señores, crean en ustedes, trabajen, no hay forma que lo hagan sin trabajo. De hecho, no sé, que he escuchado siempre que la Biblia lo dice, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre. Freddy, corrígeme, porque yo no estoy seguro de si es así. Pero yo sé que las manos se hicieron, Freddy, para moverlas, no para tenerlas detrás de la cabeza recostado. Ni lamentándose. Ni lamentando. Bueno, la lamentación es que te digo, Continua. O sea, es horrible. Es horrible. Es horrible. Lamentarse es horrible. Que tú de pronto digas, wow, pero ponte la pila. Nada va a funcionar si no te mueves. Nada. Entonces, señores, yo tengo una historia de resiliencia y qué bueno que Freddy la trajo, me sorprendió. Pero crean en ustedes, luchen fuerte y sobre todo, Freddy, yo no sé, no soy religioso, pero tengan fe. Fe, Freddy, increíble. Si tú piensas que las cosas van a funcionar, funcionan porque tú estás educando tu mente. Creer que todo está mal, creer que nada va a funcionar, automáticamente te descalifica. No estás listo para la pelea. Y me pasó en estos días, Freddy. Yo hago CrossFit. Y en un levantamiento lo intenté 2 veces y no lo hacía. Y el entrenador se me acercó, me puso la mano en el hombro derecho y me dijo, es que si tú no te lo crees, no lo vas a lograr. Y lo logré una vez, Freddy. Y no lo he vuelto a hacer, pero lo logré una vez. Y eso para mí fue un triunfo. Así que crean en ustedes. Gracias. Gracias por esas palabras, porque definitivamente surgieron de tu testimonio, que yo lo viví y que yo sé... ¿Qué pasó, Freddy? ¿Te cogí prestado y no te he pagado? No. Y yo sé que fue algo que tú viviste, pero que pudiste avanzar, creer, y hoy por hoy estás llevando a cabo un proyecto con tu empresa, sí, asesorando empresas y haciendo cosas que tú en un momento determinado querías hacer, pero tenías un trabajo, pasó esta ruptura, sí, y ahora tú puedes decir, estoy haciendo lo que sí, siempre quise hacer. No es fácil, Freddy. Claro que siento estabilidad. Tengo que decirlo, ¿no? Dentro de las carencias tengo estabilidad porque yo en verdad nunca he aspirado a ser rico, Freddy. Como que el dinero no es lo que me gusta, pero lo necesitamos para vivir. Exacto. Félix, para concluir, ¿cómo te pueden contactar aquellos que quieren asesoría financiera a través de ti y de tu empresa? Muy bien, Freddy. Yo diría que la forma más efectiva en este momento es comunicarse conmigo a través de mi teléfono. Puedo aportarlo aquí, al 809-966-9370. Repito, 809-966-9370. Ahí van a hablar directamente conmigo. Yo no cobro por consulta. Cuando venía para acá te llegué un poquito tarde porque alguien me llamó, una persona que no conozco, me agradeció por tomar la llamada sin conocer el número, pero me robó 20 minutos de tiempo, Freddy. Sin embargo, créeme que me siento satisfecho cuando una persona te agradezco muchísimo, me gustaría tomar un café contigo y no tiene que pagar nada porque ahora mismo veo publicidades en las que para tú hablar con una persona y expresarle una situación que tú tienes que darle algo de dinero siempre. $100, $300. Me pasó con un abogado, me dijo que no me va a atender. Deposita tanto. Sí, pero fíjate... Yo no quiero que me escuchen, Freddy. Solo eso. Escúchame 2 o 3 minutos. Para el próximo podcast que hagamos... yo vuelvo para acá. Claro, redes sociales de tu empresa. Sí. Félix... Hay redes sociales. Lo que pasa es que en este momento, Freddy, yo estoy en un proceso de adecuación, de cambio de nombre, etcétera. Y creo que es prudente para no mal dirigir a las personas. Mantenerlo así. Pero tenemos también un WhatsApp empresarial en la oficina. Bien. Podemos aportarlo. No sé si podemos aportarlo para que lo pasen por escrito porque no me sé el número de memoria, en verdad. Lo pasamos. Y allí tenemos 4 o 5 personas expertas que les van a dirigir y les van a ayudar con muchísimo gusto. Si alguna no lo hace con gusto, ustedes me avisan que yo me reúno con ella, la llevo a comer y le brindo café. Gracias, Félix. Claro, Freddy, a la orden. Un placer haber compartido contigo. Igual. Gracias a ustedes por haber tomado de su tiempo. Esto fue Café para Emprendedores.